El presente proyecto tiene como finalidad identificar y analizar los usos y aplicaciones de la familia Baculoviridae, específicamente el núcleo poliedrovirus como insecticida controlador. Entonces, la familia Baculoviridae es la más numerosa y ampliamente estudiada de todos los grupos de virus patógenos de insectos. Y estas han sido exitosamente utilizadas para el control de insectos de importancia agrícola. Estos virus tienen una molécula de ADN circular súper enrollado de tamaño entre 80 y 180 kilobases. Está envuelta por una capa de proteínas compuestas de subunidades denominadas capsómeros que forman la cápside. Su patología va a depender del tipo de virus y se han identificado 3 tipos de infección. En el tipo 1, el virus invade al hospedero a través del epitelio del intestino medio, sin embargo, solo infecta el tejido del cuerpo graso. Cuando el tipo 2, este tipo de infección es más grave que la causada por el granulovirus del tipo 1 y pues por lo general va a requerir solo de 5 a 10 días para causar la muerte. Y el tercer tipo de enfermedad se caracteriza por el tropismo tisular restringido al epitelio del intestino medio, la producción de viriones y cuerpos de inclusión tanto en larvas como en adultos y la muerte del insecto de 4 a 7 días después de la infección. En cuanto al ciclo de infección de los baculovirus, tenemos entonces como primera medida las larvas ingieren los cuerpos de inclusión CI virales. En un segundo momento, como vemos en la imagen, los cuerpos de inclusión virales se disuelven por el pH alcalino del intestino medio y estos liberan los viriones que atraviesan la membrana periotrófica. En tercera medida, los viriones liberan las nucleocápsides, los cuales se fusionan con la membrana de las células epiteliales del intestino y las infectan. Estas entonces sería la infección primaria. En el cuarto paso, las nucleocápsides se replican en el núcleo y salen de las células epiteliales ya en forma de viriones brotados para infectar otras células. Entonces aquí ya estaríamos hablando de la infección secundaria. Como quinto paso ya tenemos entonces al final de la infección secundaria se forman nuevos cuerpos de inclusión que son liberados al ambiente cuando la larva muere y el tegumento se rompe y ya vuelve a comenzar. En cuanto a la producción de los bioinsecticidas a base de baculovirus, entonces generalmente se producen en vivo, en el huésped original o en huésped heterólogo. Se ha intentado producir baculovirus in vitro en cultivos celulares, pero hay problemas de factibilidad económica, además de producción de partículas defectivas interferentes, las cuales podrían asociarse con la pérdida de la capacidad de infección oral. Actualmente, pues hay una gran variedad de bioplaguicidas a base de baculovirus registrados, comercializados y utilizados en todo el mundo, además de aquellos en proceso de investigación y desarrollo. En América Latina se destacan investigaciones y desarrollos adelantados específicamente en países como lo es Colombia, Brasil y pues digamos en otros países como Estados Unidos y Europa. Núcleo poliedrovirus de Spodoptera frugiperda para el control del gusano cogollero de maíz en Colombia. El gusano cogollero de maíz Spodoptera frugiperda, también conocido como Lepidoptera noctuidae, es un insecto polífago de amplia distribución geográfica, el cual ha sido reportado a nivel mundial como insecto plaga de más de 23 especies vegetales, entre las que se destaca el maíz, el sorgo, el algodón, la soya, el arroz, entre otros. Este insecto desarrolla una metamorfosis completa pasando por los estadios de huevo, larva, pupa y adulto, con normalmente 6 estadios larvales y un ciclo con una duración aproximada entre 30 y 90 días. La duración va a depender de la temperatura principalmente. El único estadio de la plaga que presenta importancia a nivel económico es el de la larva. Las larvas tienen el comportamiento de tierras, pueden ser cortadoras, pueden ser perforadoras y cogolleras. El daño directo lo ocasiona ya que se alimenta durante su estado larvario de los estigmas del jilote de la mazorca y los granos de maíz en su estado lechoso masoso, los cuales van a provocar grandes daños en la mazorca, desde la punta hasta la base de la misma. Por otra parte, debido a las perforaciones y a la acumulación de excremento,
Va a favorecer el desarrollo de hongos patógenos como lo es el Nigrospora, el Penicillium y el Aspergillus, el cual provoca la pudrición de la mazorca. Objetivos. Objetivo general: identificar las aplicaciones de los nucleopolidrovirus como mecanismo de biocontrol para el insecto Spodoptera frugiperda, patógeno de los cultivos de maíz colombianos. Objetivos específicos: caracterizar la actividad patogénica y virulenta del nucleopolidrovirus para su posterior desarrollo como bioplaguicida. Reconocer e identificar la patología causada por nucleopolidrovirus en el gusano cogollero del maíz. Y determinar las características insecticidas del virus mediante su potenciación con diferentes estrategias. En cuanto a la metodología, la formulación fue evaluada en plantas de maíz bajo condiciones de caza de malla y campo en 2 localidades del departamento del Meta. Se estableció el uso de 3 aislamientos de SFN-UPV y se determinó para el estudio realizado el aislamiento NPV-003, el cual provenía del departamento del Córdoba, ya que fue el único que provocaba sintomatología en las larvas. El virus fue seleccionado a partir de una fórmula empleando un proceso de microencapsulación que fotoestabilizó eficientemente las partículas virales. Este fue multiplicado en vivo con el fin de obtener suficiente cantidad de virus. Las larvas fueron inoculadas y se les suministró una concentración de dosis letal de 1.5 por 10 a la 12, demostrando así una eficacia superior al 60% para controlar la plaga. Cabe destacar que las larvas inoculadas durante este paso eran larvas en estadio L4. Estas larvas fueron inoculadas bajo el método de la gota. Estas fueron previamente mantenidas en hambre durante más de 12 horas y el pasado este tiempo se alimentaron con el virus mezclado con un 10% de sacarosa y un colorante alimenticio denominado Florera Blue al 0.01%. Una vez inoculadas, se mantuvieron en las condiciones controladas de temperatura de 25 más o menos 2 grados centígrados. La patogenicidad y virulencia se demostró mediante bioensayos sobre las larvas de segundo estadio L2 y aquí se seleccionaron larvas recién mudadas y se mantuvieron al igual que las larvas anteriores sin alimentos durante 12 horas y estas fueron inoculadas con una serie de concentraciones las cuales vemos en pantalla obtenidas por una dilución a partir de un factor 1 en 3. Se inocularon 24 larvas L2 por cada concentración y se les dio también un tratamiento. Con esto se dio un total de 120 larvas inoculadas. Las larvas se observaron cada 24 horas durante una semana y se realizaron los registros de mortalidad comprobando la causa de la muerte por la sintomatología típica de la enfermedad. Retomando cómo es que funciona la sintomatología típica de la enfermedad, las larvas infectadas se tornan lentas en sus movimientos, van a dejar de alimentarse y se movilizan a las partes superiores de las plantas. Toda esta sintomatología sucede debido a que los viriones van a estar circulando por la hemolinfa de la larva y van a infectar otros tejidos y órganos susceptibles como lo son los hemocitos, el cuerpo graso y la tráquea. Finalmente van a alcanzar un estadio de muerte en donde pueden encontrarse colgando de la parte cefálica hacia abajo y van a estar adheridas las pseudopatas anales al tejido vegetal. Para determinar la virulencia se calculó el tiempo medido de mortalidad con los datos mortalidad-tiempo correspondiente a la concentración en las que se registró entre un 90 y un 100% de mortalidad. Estos datos se analizaron mediante una transformación Weibull con un programa estadístico que vemos en pantalla y se excluyeron aquellos individuos que no llegaron a morir. Para el desarrollo del objetivo número 3, que es determinar las características insecticidas del virus mediante su potenciación, se empleó el método de evaluación del efecto potenciador del filtro UV. Este método consistió primero en realizar unas suspensiones virales que estaban ajustadas a concentraciones desde 2% hasta 2,6 CI sobre mililitro. Estas después se mezclaron en una relación 1 a 1 con 2 soluciones del filtro ultravioleta, que en este caso en el kit venía la solución CBU V05, en donde estaban ajustadas al 1 y al 0,2% respectivamente. Después, estas suspensiones quedaron ajustadas a 5 concentraciones virales que van desde la 1%2 hasta 1%6 CI sobre mililitros. Y el fotoprotector también fue ajustado al 0,1 o al 0,5 respectivamente. Como control positivo se empleó virus puro mezclado con agua destilada y se ajustó a las mismas concentraciones virales. También se contaron con 2 tipos de testigos, uno absoluto en donde las plantas de maíz no habían sido tratadas y el relativo en donde las plantas de maíz se trataron solamente con las soluciones del kit del filtro ultravioleta, pero estas no habían sido mezcladas con el virus.
Para el procedimiento se tuvieron 3 plantas de maíz lavadas de similar tamaño, en donde fueron inoculadas con cada tratamiento. Se utilizó una brocha y se aplicaban 2 mililitros sobre cada cara de la hoja de maíz. Posteriormente se colocaron 10 larvas de Spodoptera frugipera y estos se taparon los recipientes y se incubaron a una temperatura aproximadamente 25 grados centígrados durante un total de 30 días. Pasados los 30 días con observaciones diarias, se realizó un muestreo de estas plantas del maíz para buscar todas las larvas y hacer un conteo de cuántas se encontraban vivas o muertas. ¿Y esto qué permitió ver? Nos permitió ver el efecto potenciador que podía tener la luz ultravioleta para una correcta inoculación de este baculovirus como un correcto bioplaguicida para el cultivo del maíz. En cuanto a los resultados esperados frente al objetivo 1, tenemos que se espera obtener un aumento cada 24 horas en la tasa de mortalidad de las larvas, además también de un incremento en el recuento de las larvas afectadas en su totalidad. Frente al objetivo número 2, tenemos que se espera que alrededor del 60% de las larvas en el primer ciclo infectivo presentan la sintomatología típica de la enfermedad en un lapso de 7 días para lograr evidenciar la efectividad en el control de la plaga en el cultivo de maíz. Y para el objetivo 3 se espera observar un aumento en la capacidad de infectividad oral del virus que se evidenciará con un mayor conteo de larvas muertas y enfermedad al emplear técnicas potenciadoras como el filtro ultravioleta. Como conclusiones, vamos a determinar las 4 siguientes que fueron las más importantes en este proyecto. Primero, se determinó que el núcleo poliedrovirus, que es empleado como plaguicida, es completamente seguro para el operador y el medio ambiente debido a que no presenta características tóxicas, teratogénicas o mutagénicas y establece una alternativa que puede reemplazar los insecticidas químicos. También en los experimentos en campo se demostró que la aplicación de un bioplaguicida favorece la diversidad y la riqueza de la entomofauna benéfica asociadas a los cultivos. Por lo tanto, tiene un efecto sinérgico en el manejo de la población de los insectos plaga. También es un método que evidenció eficiencia en su potencial como controlador de plagas del gusano cogollero y es posible su aplicación a otro tipo de plagas. Y finalmente, es un método que puede seguirse investigando y mejorando desde el área molecular con el fin de retrasar la multiresistencia que se ha observado a los plaguicidas convencionales. Posteriormente encontramos las referencias y muchas gracias por la atención prestada.